Lo que hemos estado tratando ha sido con el fin de tratar de hacer a un lado un poquito la idea de ministerio y llevarnos a aquel lugar donde comprendamos que lo más importante es ser un discípulo de Jesucristo y enfocar eso allí, entendiendo que de allí fluye todo lo demás. En ese contexto, entonces, después de que habla de terminar su carrera con gozo, dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y una vez más, otra cosa que Pablo vivía en experiencia que lo llevó a terminar la carrera. Y en sí, ¿no es ese acaso el requisito y lo que Jesús dijo cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese y muera? Ahora, una vez más, hermanos, por favor, no me malentiendan. Yo estoy a favor de todo lo que promueve las Escrituras y verdad bíblica, pero yo he visto en librerías 40 pasos para seguir a Jesús. 40 pasos. No, Jesús me dio 2. Amén. Amén. Ese es todo el problema en nuestra vida. Todo el problema. ¿Quieres seguirme? Niégate y muere. Esos son los 2. Y ese es en ese contexto en que Pablo entonces dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y solamente así, viendo todo lo que ya hemos visto, entonces dijo: de ninguna cosa hago caso. A medida que no atendamos todo lo que hemos visto, escúchenme, hermanos, a medida que no atendamos a todo lo que hemos visto estos últimos 2 días, a esa medida vamos a estar haciéndole caso a un montón de cosas que no debemos de hacerle caso, que nos desaniman, que nos detienen, nos atemorizan, infunden dudas, incertidumbre. Yo, por lo cual digo, Pablo dijo: de ninguna cosa hago caso, y nuestro problema es que nosotros de todo hacemos caso. Y por eso a veces andamos más nerviosos que una taza de café. Y Pablo llegó allí por todo lo que hemos visto, ¿verdad? Una vez más, el gozo, ¿quién es? Es Él. Él es nuestro gozo. Y dentro de ese contexto y su relación íntima con Dios, ahora, ¿por qué? Porque dentro de esa relación íntima es que Él nos encamina y nos ayuda a terminar la carrera. Hebreos 12. Hebreos 12, hermanos. Leanlo por favor conmigo. Hebreos 12. Y bien, ayer se tocaban un poquito de los temas que al final vamos a ver. Por tanto, nosotros también, y bien, conectando todo lo que se había dicho en relación a los héroes de la fe en Hebreos 11. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra griega allí, asedia, habla de algo que te abraza, algo que no te quiere soltar. Y eso es verdad de todos nosotros. Y las veces que en estos 2 días he dicho estas cosas, ustedes me miran como todos nosotros. Y habla del pecado que nos asedia y lo dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahí está, hermano, todo lo que hemos estado viendo en los últimos días. Puestos los ojos, ¿dónde? En Jesús.
Oh, hermanos, una mirada constante y fija al Salvador, todo lo demás se desvanece. Pero una mirada fija y seria al Salvador, una vez más relacionada con nuestra relación personal con Dios y la confianza que eso trae, porque, hermanos, Él no solamente es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Eso me emociona, ¿verdad? Creo que Pablo lo relató a los hermanos de Filipo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Él no nomás es el autor, Él es el consumidor. Y bien, usted y yo, pues tenemos a veces el hábito de comenzar cosas que no terminamos, hermanos. Dios siempre termina lo que Él comienza, ¿verdad? Y ese es un tremendo ánimo dentro del contexto del que se nos está hablando. Como dije, no hay nadie más interesado en que terminemos la carrera que Él. Y luego dice, puestos los ojos en Jesús, y luego comienza a darnos un poco de detalle de qué, viendo a Jesús, debería de captar nuestra atención. Que por el gozo, ahí está, otra vez la palabra gozo, pero está hablando del Señor, que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3. Considerad. La palabra griega donde agarramos la palabra analogía, y está hablando de hacer una comparación. Cuando dice considerad, está invitándonos. Compáralo a Él y ve dónde tú estás. Y aquí está lo que nos invita a considerar. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, y vean por qué nos escribe lo que nos escribe. Para que vuestro ánimo, ¿no qué? Ahora, ¿creen ustedes que si Él escribe eso es porque posiblemente podemos desanimarnos? Yo digo que sí. Y luego nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra los enemigos del ministerio. ¿Sí? ¿No dice así? No. ¿Qué dice? Contra el pecado. Ahí está de nuevo la razón que es sumamente importante en nosotros mantener nuestra relación personal con Dios. El Señor nos conoce, hermanos, y Él qué bueno es nuestro Dios. El Salmo 103 dice, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque conoce nuestra condición. ¿Sabe? Él conoce nuestras limitaciones. El problema es que nosotros no conocemos nuestras limitaciones y ni siquiera queremos admitirlo. Aún hasta cuando Dios, y vamos a entrar en esto, aún hasta cuando Dios está tratando de decirnos algo de nosotros mismos, ¿se ha fijado las veces al escribir a las iglesias en Apocalipsis como el Señor dice, te conozco? Te conozco. Y nosotros contestamos, ni tanto. ¿No es uno diferente a Pedro? Pedro le dijo, Simón, Satanás te dio zarandeados como a trigo. Y Pedro, ¿verdad? Le teníamos tanto a él, pero creo que de todos somos más que él, que ningún otro. Les hablaba del doctor Botros Faltaus y él, Botros quiere decir Pedro. Y ese hombre es todo lo que yo me imaginaba fue Pedro, tosco ¿verdad? Y bueno, egipcio, ¿verdad? Y Pedro básicamente contestó, Señor, difiero, te equivocas. Ahora yo sé por qué pensarías eso de Mateo, se la pasa contando plata.
Y bueno, Tomás no cree ni en la luz eléctrica. Y los hijos del trueno, pero Señor, yo estoy... Y aun cuando Dios le dijo la verdad de Él mismo, así somos, no lo quiso aceptar. Por fin, no había otra más que enfrentarlo. Por lo que Jesús lo permitió pasar. Y lo que vemos en el resto de este capítulo es experiencia sobre experiencia, experiencia que yo llamo experiencia Pedro. ¿Qué es lo que nos para en esta carrera? Problemas, el ministerio, necesidades, enfermedad, tragedia, hermanos problemáticos. No. Lo que nos para en esta carrera es el pecado. Y no es el pecado ajeno. Nosotros estamos muy enfocados en el pecado ajeno. Y sí, hermanos, hay gente que hace mal y duele. Pero nos dice, considerad aquel. Hermanos, ¿saben qué? Yo no soy dado a la depresión. Yo no digo que nunca me he deprimido, pero no soy muy dado a eso. Y a través de los años, cada que me quiere dar una fiesta de lástima, ¿cuántos aquí nos gusta fiesta de lástima? Tengo mi mano alzada, los demás son mentirosos. He estado en Israel, creo que quizá unas 5 veces. La cima de ese viaje para mí es el Calvario. Yo no puedo pararme ante Gólgota ni un minuto sin comenzar a derramar lágrimas. Veo a mi Salvador. Y recuerdo las palabras de Pedro, cuando Pedro habla de someterte a gente difícil de soportar. De aguantar que gente que te trate injustamente, que te pague mal por el bien que tú haces. Y luego dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Una mirada a Él, lo veo allí desfigurado por la tranquiza que le dieron. No se crean las fotos italianas con una cortadita aquí. No, el maestro quedó irreconocible. Y en la fiesta de lástima como que lo oigo decir, ¿de cuál injusticia estabas hablando? ¿Cuánto dices que te dolió? ¿Qué mentiras contaron de ti? Y me da vergüenza. Me da vergüenza el pensar que soy en verdad discípulo de Cristo. Pero ¿sabe usted que la carrera envuelve en que Dios paso a paso nos ayude y trate con un problema que nosotros tenemos? ¿Qué es el problema, hermanos? ¿Qué es lo que nos detiene en la carrera? ¿El pecado ajeno? No. ¿El mal que otros nos hacen? No. El pecado ajeno es lo que nos detiene en la carrera. Dios sabe eso. Síganme, hermano. Dios sabe qué es lo que nos para. Él sabe que lo que a mí me va a parar es el pecado. Y Él quiere que yo termine. No hay nadie más interesado en que yo termine la carrera que Él. Y como Él sabe mi problema, adivine que Él comienza a tratar con mi problema. Y es allí donde muchos de nosotros no soportamos. Y no soportamos porque no podemos identificar por el hecho de que nos creemos mejor de lo que somos. Dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Sigamos leyendo. Mire cómo dice. Porque 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Mira cómo dice.
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y luego mira lo que dice: si soportáis, ¿qué? Entonces sigan. Ya establecimos que la carrera de cada uno de nosotros es diferente. Y que Dios, más que nadie, está interesado que yo acabe mi carrera. ¿Qué es lo que nos para en la carrera? Mi pecado. Él sabe eso. Él quiere que termine. De manera que comienza a tratar con este problema que yo tengo en mi vida, y lo hace a través de la disciplina. Léalo. Ahí está. Y inclusive dice: no menosprecies la disciplina del Señor. Y bueno, la palabra griega ahí quiere decir nutrir, instruir. Por ejemplo, estos días estamos recibiendo disciplina. Amén. Estamos siendo instruidos, nutridos en la palabra. Entonces dice: no desmayes cuando eres reprendido por Él. Y hermanos, gloria al Señor por el ministerio del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es el ministerio del Espíritu Santo en su vida y la mía? Convencernos del pecado, de justicia y de juicio. Nuestro pecado, hermano, nuestro pecado. Y luego dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota. Y esa palabra es agresiva, usada en Juan 19, en describiendo los 40 azotes menos uno que le dieron al Señor Jesús. Eso quiere decir que el Señor en su disciplina a veces tiene que herirnos. Vean lo que dice 7. Si soportáis, ¿qué? Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, hermanos. El hecho de que Dios nos disciplina es testimonio de que somos sus hijos. Dios a sus hijos los disciplina. Ok, regreso a lo que he repetido varias veces. Si se nos quita esto de misionero, pastor, reverendo, eminente doctor, somos hijos de Dios. Somos cristianos. Y yo no sé por qué tenemos esta idea de que esto que estamos leyendo quizá es necesario y aplica a la grey, a los hermanos a quienes estamos sirviendo, pero nosotros no. Y hermanos, por algo dice: si soportas la disciplina. Y dice: tu desánimo se debe a que se te ha olvidado que Dios se trata como un hijo. Él quiere que termine la carrera. Y Él sabe que nuestro problema es el pecado, y comienza a tratar con este problema. Lo hace a través de la disciplina. Quien no es participante de esa disciplina corre la posibilidad de que esa persona no es un hijo de Dios. Ahora fíjese cómo dice 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? 10. Y qué experiencia esta, ¿verdad? Y aquellos, dice, ciertamente por poco nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Cuántos se identifican? ¿Cuántos recuerdan los zapatos volando? ¿Cuántos recuerdan los ganchos de la ropa y las marcadas aquí? ¿Cuántos recuerdan? Dice, nos disciplinaban como les parecía. ¿Cuántos de nosotros como padres hemos disciplinado a nuestros hijos para después de haberlo hecho darnos cuenta que no estábamos claros en todo lo que había sucedido y disciplinamos injustamente? Tengo mi mano alzada. Éramos 8 en la familia
eran 4 mujeres y 4 hombres. Vivimos en una recámara, en una casa de 2 recámaras. Todas las muchachas necesitaban su recámara y mis papás necesitaban la de ellos. Y nosotros los muchachos pues nos regábamos por donde sea. A mí me tocaba dormir en la sala. Un día estaba como un inocente ángel de Dios, haciendo nada más que contando borreguitos. Y de repente yo pensé que estaba teniendo una pesadilla, despierto a alguien que me estaba dando una paliza. Y yo pensé, estoy soñando y queriendo aclarar los ojos y llorando, y era mi papá y me estaba dando una buena. Ya después de que me dio un rato, mi mamá gritó de la recámara: ¡no fue él! Y mi papá me mira lastimado, me dice: hijo, perdóname. Dice: ¿le dolió, pastor? No como le dolió el que le tocaba, porque ya mi papá andaba bravo. Tu Dios nunca se equivoca. Tu Padre Celestial nunca se equivoca. Lo que pasa es que resistimos la disciplina, porque tú calculas: yo no necesito esto. Quítame esto, Señor. La mayoría de nosotros ahorita mismo estamos siendo disciplinados. Pero como no tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, identificamos todo solo a base de lo que estamos viendo enfrente de la nariz. Y no nos damos cuenta ni nos imaginamos. Mientras le echamos la culpa a algo o a alguien, el llegar al entendimiento es: hay un problema en mi vida que me va a detener de terminar mi carrera, y es mi pecado. Y a lo mejor no me gusta. Y hermanos, aparte de que seamos masoquistas, a ninguno de nosotros nos gusta la disciplina. Hoy a veces, usted sabe cómo son, a veces hay hermano: pastor, yo me doy cuenta cómo usted predica así duro, deme, pastor, a mí me gusta. Mentiroso. A ninguno de nosotros nos gusta. No nos gusta la disciplina. Y bien, la Biblia aquí dice, versículo 11: en verdad, ninguna disciplina presente parece ser causa de ¿qué? Digo, yo le creo a la Biblia, ¿verdad? Si tú me dices: no, a mí me gusta, pues la Biblia dice que no. Yo le creo a la Biblia. Pero, una vez más, ¿sabe qué? El problema es que si nosotros no tenemos puestos los ojos en Jesús, la razón que hemos 2 días estado hablando de nuestra relación personal con Cristo, no vamos a poder identificar estas cosas. Y a veces lo que le echamos la culpa al diablo y a la gente y todo lo demás, y no nos damos cuenta que es Él disciplinándonos, tratando con problemas de pecado en nuestra vida que tú y yo no queremos ver. ¿Por qué lo hace? Porque nos ama, hermanos. Porque nos ama. Porque Él quiere que yo termine la carrera. Y mientras yo le echo la culpa a algo o a alguien, Él bien sabe que lo que me va a parar no es el pecado ajeno, no es lo que alguien me haga, no son problemas, enfermedades, nada de eso. Es mi pecado. Por lo cual Él, en el proceso de santificación, dentro del contexto de todo lo que hemos visto ya, hermanos, nuestra relación personal con Dios nos va encaminando en esta jornada, paso a paso, tratando con todo aquello que amenaza pararnos en la carrera y no nos gusta, y menos a veces lo identificamos. Simple y sencillamente, hermanos, alguien comienza a maldecirnos. Y Pablo dijo: de ninguna cosa hago caso. Las cosas que él enfrentó. Los corintios, los de Galacia, poniendo en duda su autoridad pastoral.
La gente, pastor, no responden a la autoridad espiritual que Dios me ha dado. Pablo lo enfrentó. ¿Y qué dijo? De ninguna cosa hago caso. No estimo de valor mi propia vida. No, déjenme decirle en palabras sencillas lo que Pablo está diciendo y lo que Dios está tratando de aniquilar en tu vida y la mía. Lo que nos mete en problemas, Pablo está diciendo, yo no importo. ¿Quieres saber cómo terminé mi carrera? Yo no importo. ¿Acaso no es eso un discípulo de Cristo? ¿Acaso? ¿Acaso no dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Yo no importo. Niéguese. Y muera. Y cuando yo entiendo que yo no soy así. Yo voy a hablar de mí mismo, porque sé, como dije hace 2 días, que aquí nadie más aplica, todos aquí son la cuarta parte de la Trinidad. Pero hermanos, yo estoy muy lleno de mí. No es, yo no puedo, mi mami me dijo que tengo buen corazón, tu mami te mintió. Yo estoy lleno de Ezequiel Salazar. Y yo tengo que vivir constantemente, es lo que hablábamos cuando dijo Pablo, mirad por vosotros. Y ahora aquí nos invita a considerar. El problema de lo que nos para, ¿qué es? ¿Qué es? ¿El pecado ajeno? Es mi pecado. Y Dios en ese proceso, repetidas veces, aplica disciplina a mi vida para que a medida de mi jornada en la carrera sea más Él y menos yo. Porque el yo es lo que nos mete en problemas. Decía mi mentor y maestro Hernán Cortés, misionero en Puerto Rico, yo, parecemos yoyos. Y hermanos, ese es nuestro dilema, ese es nuestro problema. Ahora, Dios trata con eso y trata con eso por medio de la disciplina. David huye ante su propio hijo. Y ahí estaban los hijos de Sarvia. Pastores, hermanos, déjenme darles un consejo. Cuidado con los hijos de Sarvia. Yo tengo algunos en mi iglesia. Quieren cometer homicidio inmediatamente. Sale Simei a maldecir a David. Y el hijo de Sarvia dice, ¿quién es este perro que maldice? El pastor común diría, pronto es tarde. David dice, si mi hijo, que salió de mis propias entrañas, anda buscándome en mi vida, ¿cuánto no más este hijo de los David? Y miren lo que David dijo. Jehová lo ha mandado a maldecir a David. ¿Cuándo tú y yo pensamos eso? Cuando yo y tú interpretamos que cuando alguien nos hace un mal o maldice o habla algo malo de nosotros, es Dios mandándolo. ¿Eso tenemos la tendencia de hacer? No. Nos hacemos los víctimas. Lo que hablan de mí, y no sabemos a veces que es Dios tratando con nosotros. Y el resistirlo causa tanto. Uno, no crezco. Te estoy hablando de la obra de Dios en tu vida y la mía. Por eso es que dice, si soportáis la disciplina. Ahora, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, fájate bien, esto va a venir. Porque si no soportas, dice, endereza lo que no está derecho y que sane
y que esté en el camino lo que está cojo. Y luego dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¡Wow! Qué interesante que está injertado ese versículo dentro de lo que todavía le falta decir en medio de increíble. ¿Sabe que parte de la santidad es estar en paz en mi corazón con otras personas? Amén. Amén. Y vaya, nosotros como bautistas, wow, no hay nadie que maneja santidad como nosotros. Sí. Sin embargo, con problemas en nuestro corazón, no vamos muy lejos, comenzando con esposos. Problemas de ella con él, problemas de él con ella. Los hermanos, no se diga. Conflictos entre siervos de Dios, triste. Pero somos muy santos. Y la santidad la hemos limitada y creo que aplica de que hemos establecido nuestra propia justicia y hemos identificado la santidad con casi todo lo que es exterior. No tomo, no fumo, no bailo. Y eso quién sabe. Identificamos, nos ponemos a pensar que tantas cosas que quisiéramos que Dios nos quite. Señor, ¿me puedes quitar esto? Ya no lo soporto, ya no lo aguanto. ¿No te has puesto a pensar que es Dios disciplinándote? ¿Por qué? Nos ama y quiere que termine mi carrera. Él sabe lo que me va a parar. Y Él trata con este problema disciplinándome. Pero una vez más dice, si soportáis la disciplina. Es que la gente ofende, pastor. Hermanos, hay orgullo que ofende. Y luego hay orgullo ofendido. Y el orgullo ofendido a veces es peor. El orgullo ofendido se cree justificado. Tengo derecho a sentirme así. Tengo derecho de tener esta actitud. Mira lo que me hicieron, mira cómo me trataron. Y nunca nos ponemos a pensar, quizá el Señor está mandándote unas cositas para que tú, que predicas de amor y de perdón. Amén. Amén. Qué fácil es predicar del amor y el perdón, ¿verdad? Amén. Que tú que predicas del amor y del perdón, comiences a practicarlo. Más perdónenme, yo estoy hablando de mí. Pero ese es el desánimo de tantos de nosotros. Además, ¿qué nos para en la carrera? Pecado. ¿Qué nos para? ¿Pecado ajeno? No, es nuestro pecado. Y Dios sabe eso. Quien no sabe eso somos nosotros. Y por eso es que cuando Dios entra con disciplina a tratar con aquello que me va a parar, me incomoda, no lo identifico, quisiera que Dios me lo quitara. La transparencia que vimos el día de ayer. Yo le decía al hermano Rubén, ¿saben lo que él comenzó a hablar? Y muchos hemos bromeado, ¿verdad? Y yo le tiramos a hermano Rubén. Siguen con el tema de hermano Rubén, la amargura. Pero ¿saben qué? Él expresó lo que muchos de nosotros no expresaríamos. Él no es el único. Y ese es un buen lugar donde estar. Porque vuelvo a repetir, hermanos, no vamos a buscar al Señor desesperadamente, no vamos a ver nuestra necesidad de Él, no vamos a poder interpretar su mano a través de los años al correr yo mi carrera, de lo que Él tiene que hacer en mi vida, en el proceso de santificación, porque Él quiere que yo termine. Amén. Y quiere que termine bien. Ahora, hay otra alternativa. 15. Mirad bien.
La palabra es la palabra de donde agarramos la palabra episcopos, el sobreveedor, el obispo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Wow. Hermanos, la vida que vivimos y el plan y la carrera y el llamado que Dios ha puesto ante nosotros es gracia, hermanos. Es gracia. Y no está hablando de salvación. Está diciéndonos, mira bien, ten cuidado, que no dejes de alcanzar, que te vayas a perder de todo lo que Dios tenía para ti. ¿Por qué? Por no terminar la carrera o resistir la obra de Dios en tu vida, que Él pone en lugar para que termines la carrera. Y luego miren el ejemplo que da. Dice que dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como ¿quién? Esaú. ¡Wow! ¡Qué comparación! ¿Qué hizo Esaú? Menospreció lo que Dios lo que por derecho era de él. Y cuando en su locura él llegó a comprender lo que había hecho, con lágrimas lo buscó. ¿Pero qué? Había escapado para siempre lo que Dios tenía para él. Nos está advirtiendo. Ok, entonces hagamos un repaso. Bien. Todos tenemos una carrera, esa diseñada por el arquitecto perfecto. ¿Amén? Mi carrera no es la misma que el hermano Víctor o el hermano Allen, mi carrera es única. Lo que me para en esta carrera es mi pecado, no el pecado ajeno. Dios trata con ese problema en mi vida. ¿Por qué? Porque Él quiere que termine mi carrera y porque soy su hijo y Él me ama. Amén. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Disciplina. Lo hace con disciplina. Si resisto esa disciplina, está advirtiendo el apóstol, mirad bien. No sea que brotando una raíz de mucha de la amargura, nosotros, ¿y por qué estás amargo? Me ofendieron. ¿Por qué estás amargo? Me hicieron tanto. ¿Por qué estás amargo? Y no. Mucha de esa amargura es por falta de resistir lo que Dios en su soberanía y providencia sabe que yo necesito en forma de disciplina. La única otra alternativa a dejar que Dios haga esta obra en mí es amargarme. Habla de una raíz de amargura. Hermanos, ¿una raíz se ve? ¿Se ve una raíz? Un día, que no sucede muy a menudo, saqué el asadón. Eso no sucede muy a menudo. Estaba trabajando en la yarda, ¿verdad? Y allá hierba por todos lados y jugando a la parte, ¿verdad? De American Father, bring me a lemonade, qué tremendo. Ay, dejé la tierra lisita. En una semana, ahí estaba brotando de nuevo la hierba. ¿Por qué? ¿Por qué? No cortó la raíz. Ese es el caso de tantos hijos de Dios y siervos de Dios. Tratamos el asuntito por encimita. Y esa es la razón, nomás que se toma cualquier otra cosita, ya está brotando otra vez. Porque no lo hemos sacado desde la raíz. Y porque estamos muchas veces resistiendo la disciplina de Dios. Que nosotros convenientemente culpamos alguien, ¿verdad? Y que no nos damos cuenta o preguntamos, ¿qué es lo que Dios está tratando de arreglar en mi vida? De por qué Él permitió esto. Problemas financieros. ¿Será por demás el decir que
Dios está quizá tratando con algunos de nosotros que no diezmamos. Amén. Como el pastor que invitó a su amigo a predicar. Estaba contento el pastor porque su amigo se puso a predicar sobre el diezmo. Amén. Ladrones, amén. Y luego volteó y el pastor también tiene que... Ya se le metió un demonio a este hermano. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Y no que la gente y que no ayuda y que esto y el dinero y que demás y a lo mejor Dios está permitiendo cosas porque no estamos manejando bien nuestro dinero. ¿Se dan cuenta? Si no, vean el apóstol cuando él dice de ninguna cosa hago caso. ¿Recuerdan de los hermanos de Filipo? El contexto de ese versículo que usamos, ¿verdad? Porque mi Dios suplirá todo lo que os falta acuerdo a sus riquezas. ¿Sabe usted que esa promesa y ese texto no es aplicable a todos? Está hablando de los que estaban ayudándole al misionero. Amén. Los hermanos de Filipo habían dejado de dar. Y él les dice, mira la actitud de este misionero, contrario al misionero del día de hoy, ¿verdad? Porque Pablo dice, me gozo que al fin has renovado tu ayuda de mí. Y no dice por qué pararon de dar. Y dice, tenías corazón, intención de hacerlo. Wow. Contrario al misionero de hoy, mentirosos pastores prometen enviarme y no me mandan, y esto y lo demás, y Pablo dice, les faltó oportunidad. Qué actitud, ¿verdad? Y dice, no es que busco dádivas, yo no digo esto por mí, sino por ustedes. Qué actitud tan diferente, porque Pablo dijo, he aprendido. Amén. Y es algo que se aprende. Sí. Y bien, hay tantas cosas que vienen en nuestra vida y en el ministerio que si no miramos para arriba, hermanos, por eso comienza todo esto de la carrera diciendo, puestos los ojos en ¿quién? Jesús. Es solamente en nuestra comunión con Él que vamos a nosotros poder identificar lo que muchas veces calculamos que es la gente, es esto y lo demás. Que, Señor, quítame esto, puedes hacer que esto desaparezca, cuando no nos damos cuenta que es Él. Es Él enseñándome algo, enseñándome a perdonar. ¿Debemos de ser pacientes, sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Amén. ¿Cómo voy a practicar la paciencia si no hay quien me la colme? Hermanos, ¿alguien me está entendiendo? ¿Cómo? Y Dios, y qué bueno es el Señor. ¿Por qué nos disciplina? Porque nos ama. Amén. Porque nos ama, somos sus hijos. Ahora bien, hermano, yo igual. A veces vienen las cosas tan duras y digo, Señor, no me ames tanto, ¿verdad? Yo sé que me amas, pudieras amarme un poco menos, ¿verdad? Pero nos ama, nos disciplina porque nos ama y nos disciplina porque nadie tiene más interés que yo termine mi carrera que Él. La única otra opción es la amargura. Hermanos, la amargura es contaminosa. La palabra griega allí describa el proceso por medio del cual un cristal es tintado. Por ejemplo, si aquí está un cristal que es claro, y ese cristal lo tintan color azul, desde ese momento lo que yo vea de este lado del cristal al otro lado del cristal, ¿de qué color lo voy a ver? Azul. Si es tintado rojo, ¿verdad? Lo que yo vea desde este lado al otro lado del cristal, ¿de qué color lo voy a ver? Rojo. Cuando un siervo de Dios o un hijo de Dios se amarga, ve las cosas como el diablo se las pinta. Dios no puede usar a un siervo de Dios amargado. Y la amargura
No tantas veces viene porque pasó algo, es que no sabemos cómo manejarlo y entender que posiblemente Dios permitió estas cosas porque me está santificando. Me está buscando lo que nosotros decimos querer, hacerme más cada día a día como mi maestro. Yo confieso en decir que habían días en la juventud, digo, más joven de lo que todavía soy. Me duele esa risa escarnecedora, Víctor. Yo buscaba cosas que no agradaban a Dios. Hermanos, Dios es mi testigo de decir que mi mayor deseo ahora es nada más ser como Él. Yo quiero ser como Él. Y estoy tan lejos de ser como Él, pero yo quiero ser como Él. Y este es el proceso, yo lo he entendido. No hay mejor ejemplo de los síntomas de amargura que Saúl. Amén. Se había apartado del Señor. Cuando vinieron las mujeres y cantaban, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. El monstruo verde le entra a Saúl y miren con lo que dice la Biblia, dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. El diablo le pintó a Saúl el cristal como quería que él lo viera. Y desde ese momento todo lo que David hacía era sospecho a Saúl. Gente amargada es gente sospechosa. Sospechan hasta su propia sombra. Hermano, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo está? Bien. Interpretación. ¿Qué querría haber decidido con eso? Pues nada, te saludó. No, algo hay. ¿Viste cómo lo hizo? No es que me saludó. ¿Viste cómo me saludó? Eres un siervo de Dios y allí vives. ¿Saben parte del problema de lo que se estaba discutiendo aquí ayer? Todos nosotros nos sospechamos nos sentimos amenazados por otros siervos de Dios. Un momentito, hermanos. Amén, pastor. Amén. Me voy a amenar a mí mismo. Pero es uno de los síntomas de amargura. No confío en nadie, sospecho a todos, interpreto las cosas como no debo. Y luego dice la palabra de Dios que Saúl, ¿verdad?, temía a David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado, por lo cual Saúl lo alejó de sí. Gente amargada es gente sospechosa, gente amargada es gente aislada. No quieren ver a nadie, no quieren hablar con nadie. Queman llanta del estacionamiento, terminando la iglesia. Gente amargada. Y luego dice la palabra de Dios que Saúl veía que David se portaba prudentemente y que todo Israel amaba a David. Y vienen allí las envidias y los celos. Y si no tratamos con esa amargura se vuelve en malicia. Se vuelve en malicia. ¡Wow! ¡Qué malicia! Miren lo que dice. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo le daré a Merab mi hija mayor por mujer, con tal que no seas hombre valiente y pelees. Y luego Saúl dice que le dio a su hija, y le dio a su hija para que su hija le hiciera mal. Hermanos, esa es malicia. A propósito, padres amargados, hijos amargados. Amén. Sí, ¿Ha visto las familias, verdad? Papá, mamá, los niñitos. Mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y que no alcances todo lo que Dios en su divino plan tenía para ti, que falles a la gracia de Dios.
No termines como Esaú, que muy tarde se dio cuenta de todo lo que perdió y que cuando lo buscó aún con lágrimas ya no había camino de regreso. Qué bueno es el Señor en habernos llamado a servirle, ¿verdad que sí, hermanos? Pero es una gracia de Dios, y dentro de ese contexto Él quiere que terminemos la carrera. Él sabe lo que nos para en la carrera, nosotros somos lo que no sabemos. Comienza a tratar con el problema, lo hace a través de la y la disciplina nos encanta, ¿verdad? A mí no me gusta. Más termino con esto. Ayer estaba acordándome de esa transparencia que estaba viendo en muchos de nosotros, y por eso yo me quedé callado y decía, Señor, qué tremenda bendición. Esta es exactamente la actitud de corazón que se necesita para que Dios cubre. Yo no voy a ver la necesidad de que Dios haga algo en mí si yo creo que yo ando bien. Y Pablo, muy transparente. Hay tantas ocasiones en que... Segunda de Corintios 12, comienza a hablar de sí mismo. Dice, conozco a un hombre, ¿verdad? En cuerpo, fuera de cuerpo, no sé. Ya está lo primero novedoso, un predicador bautista que no sabía. Porque tú y yo todos sabemos. Es más, algunos de nosotros, dame una llamadita, Pablo, yo te lo explico. Es el novedoso, un predicador que no sabía. Y luego vuelve a repetir, en carne o fuera, no sé, Dios sabe. Y dice, de ese hombre yo me pudiera gloriar. Pero escojo más bien gloriarme en mis debilidades. Otra cosa novedosa, un predicador débil. Porque no hay. Aquí no hay predicadores débiles. Somos como aquel que dice, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vine. Y luego tienes una experiencia, Pedro. Amén. Estamos tirados en el piso. ¿Qué pasó? ¿Cuánto podías? Y eso es repetidas veces. Y luego Pablo dice, por esta razón, por el privilegio, por la medida de las revelaciones y el privilegio que Dios me dio, Dios vio necesidad en enviarme un mensajero de Satanás para bofetearme. Y nos dice por qué. Tú y yo no lo admitiríamos, pero Él nos dice por qué. Para que no me envanezca desmedidamente. Pablo dice, Dios hizo esto porque tengo un problema con mi orgullo. Tengo la tendencia de envanecerme. Yo digo, he dicho, Pablo y yo tenemos un problema. Nadie más lo tiene, nomás Pablo y yo. ¿Alguien me está escuchando? Todos lo tenemos. Y créemelo que cuando Dios comienza a tratar con tu orgullo y el mío, no nos va a gustar. A Pablo no le gustó. 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué descubrió Pablo? Descubrió Pablo que Dios estaba dentro de la disciplina, el contexto de todo lo que hemos explicado, tratando de hacer menos de Él, más de Él, y descubrió que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pablo comparte con nosotros por qué la mano de Dios estaba tan poderosa sobre ti. Pues deja que te cuente del aguijón. A propósito, tan grande el privilegio, tan grande el aguijón. No viene sin la una sin la otra. Pero hermanos, Dios es bueno y Él es siempre suficiente. En Dios haremos proezas. Amén. Padre mío, gracias por el testimonio de este gran siervo de Dios y las verdades que nos dejó para ayudarnos. Dios, Señor, qué hermoso plan tú tienes para nosotros. Padre mío, que nos humillemos ante tu soberanía, tu voluntad. Que veamos, Señor, las cosas como en tu palabra nos has animado a verlas. Haz tu obra perfecta en nosotros. Y a veces no nos gusta. Pero en lo personal,
Te agradezco, mi Dios. Te agradezco las veces que has tenido que humillarme, que ponerme en mi lugar. Oh Señor, y no nos gusta, no me gusta, a veces duele, pero cuánto te agradezco, mi Dios. La otra alternativa es terminar un náufrago, no terminar mi carrera. Ayúdanos, Señor, a ver esto y a vivir en esa experiencia. En el nombre de Jesús.